en el aula virtual. Si alguien no puede verlas porque van a salir de todos modos archivos pesados, difíciles de bajar, bueno, se perderá lo que puede ser de rico el intercambio que tengamos acá o las explicaciones extra que podamos dar acá, pero vamos a seguir utilizando la mecánica de las pastillas, que por lo que veo es algo que les ha servido a varios, a bajarlas así en segmentos lo más cortos posibles y dejarles también el audio para los que se les complica bajar el video. Eso va a seguir y ahí van a estar todos los contenidos esenciales. Esto va a acompañar esos contenidos. La idea es fundamentalmente trabajar así. Te explico esto porque vamos a llegar a ese punto que me acabas de preguntar recién. Si vos te vas a quedar en lo que nos demore, lo que nos lleve la charla de hoy, prefiero encararlo más adelante cuando llegue ahí. Si vos te tenés que ir, por algún motivo decime que lo contestamos ya. No, no, está bien, yo voy a estar en la clase. Buenísimo, entonces mi idea es ir un poco volver un poco atrás de eso que me acabas de preguntar y poder llegar hasta ese punto. Antes, Okay. un tema de un poco de orden interno en casa, en la comisión. Evidentemente, la posibilidad de poder encontrarnos cara a cara, por lo menos en el corto y mediano plazo, está más que complicada. Por lo tanto, vamos a empezar a avanzar con la evaluación virtual, para que no se junten demasiados temas y se encuentren después al final del cuatrimestre con que tienen que rendir casi un examen libre con todos los temas juntos. La semana que viene, el lunes de la semana que viene, vamos a estar subiéndoles un trabajo, un examen domiciliario, para que ustedes resuelvan. Ya habíamos hablado un poco la dinámica de ese parcial domiciliario, en el sentido de que pueden trabajarlo como quieran, pueden usar las fuentes que quieran, pueden recurrir a las charlas que quieran, inclusive juntarse entre ustedes virtualmente, porque de casa no se sale, pero juntarse entre ustedes virtualmente para discutir los planteos que haya. Y repito que lo que para nosotros es innegociable es el momento de la redacción. Queremos que cada uno escriba su propio parcial. Insisto, esto no es un capricho, es que ahí se ve efectivamente cuánto de lo que hemos estado trabajando cada uno de ustedes ha podido apropiar, porque ahí es donde empiezan a venir sus propias palabras y sus estilos de redacción. El lunes entonces vamos a estar subiendo un parcial domiciliario y van a tener una semana para resolverlo, del lunes al lunes, que será la fecha límite de entrega, y van a tener de todos modos todas las explicaciones sobre cómo entregarlo, dónde entregarlo, plazos, con día y con hora. Si hay alguna duda a partir de que reciben el parcial en lo que tiene que ver con la metodología y cómo se va a trabajar, nos escribe y nosotros estaremos respondiendo eso sin ningún problema. Lo que sí cambia durante esa semana de parcial es que solo por esa semana no vamos a responder consultas de los temas que estemos evaluando. ¿Qué es lo que va a entrar? Va a entrar desde la introducción al derecho internacional hasta responsabilidad internacional, es decir, lo que vimos hasta el día de hoy. Durante esa semana no nos manden preguntas sobre esos temas. Apúrense, tienen hasta el lunes, hasta el domingo, para mandarnos preguntas sobre esos temas. Una vez que levantemos el parcial, no contestamos preguntas sobre esos temas hasta que hayan sido entregados los parciales, y será un placer volver a responder sobre cualquier duda que les haya surgido haciendo el parcial o lo que fuera. Así que primero quería poner en claro eso para que supiesen ustedes qué es lo que estamos pensando, y también decirles que sigo yo sin saber, tal vez ustedes tengan más información que yo, de qué manera o cuándo piensa evaluar el titular. No lo sé, eso es algo que en todo caso van a tener que buscar la manera de hablarlo con él o con sus auxiliares, y si pasa un tiempo más y no tienen ninguna novedad, me avisan que yo veo si tengo alguna manera de llegar por el otro lado y hacer alguna información. Pero en principio yo no manejo y no tengo información sobre lo que está
planificando, pensando hacer el titular. Yo sí les puedo decir qué es lo que vamos a ir haciendo en la comisión, y cuando tengamos precisiones sobre lo que va a ser el titular, nuestro cuidado va a ser no encimar exámenes, o sea, no poner ningún parcial de comisión que se confunda en el tiempo con lo que puede indicar el titular como sistema de evaluación que van a hacer. Respecto de este tema operativo, ¿alguna duda, preguntas? Sí. Sí. Piden en el chat si podés repetir los temas que se cortó. Sí, los temas Mariano, van a no ser emitió. todos los que dimos hasta ahora, digamos, todo lo que se trabajó hasta ahora, desde que empezamos y todos los que vimos, digámoslo así, en comisión, no los que puedan haber estado trabajando con el titular, que hasta ahora con él entiendo que solo han visto modelos. Pero nosotros estaremos entonces con introducción al derecho internacional, sujetos del derecho internacional, fuentes del derecho internacional y responsabilidad internacional. Que son además, les comento, los cuatro temas que nos ponen y principios, sí, perdón, y principios. Son los 5 temas que nos ponen toda la base que necesitamos para entender todo lo que viene. Por eso es un buen momento para nosotros para hacer el corte. Acá se cierra toda la parte formal de contenido más técnico, y se abre una parte que a nosotros nos gusta más, que es mucho más para discutir cuando empecemos a ver qué es la ONU, qué hace, qué es la Unión Europea, cómo funcionan algunos tribunales. Es más entretenido que estar estudiando lo que dice la norma que se debe hacer. Así que cerramos esta primera parte técnico aburrida y nos metemos en temas donde se puede pelear mucho más, tratando de fijar posiciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, por el momento no. Bueno, avanzo entonces, nos metemos de lleno en lo que es la idea poder compartir hoy, aunque ustedes ya han tenido acceso al material escrito y a las pastillas que preparamos sobre responsabilidad internacional. Pido disculpas porque esta vez fueron muchas, y algunas se nos fue un poco más largo de lo que nos gusta, pero es lo que vamos a también como podemos, estamos improvisando. Pero el tema de la responsabilidad internacional es fundamental de entender bien y, como decía hace un rato, de apropiarlo, incluir en su análisis y en lo que piensen de acá en adelante. La variable de la responsabilidad internacional, porque es una de las patas sobre las que se sostiene no el derecho internacional, cualquier sistema jurídico. Todo sistema jurídico requiere alguna manera de reaccionar frente al incumplimiento de las normas. Ya sabemos que en el derecho internacional tenemos serios problemas generando una respuesta institucional. Esto de la ausencia de un poder judicial centralizado, la falta de un poder de policía. Ya saben ustedes de los primeros guías de estudio que compartimos, que en el derecho internacional el principal sistema para hacer cumplir las obligaciones por parte de otros es la autotutela, es decir, cada uno se cuida solo, lo que genera una enorme diferencia en la capacidad de hacer respetar las normas cuando el perjudicado es un Estado poderoso y cuando el perjudicado es un Estado débil. Evidentemente, no es la misma sanción ni la misma capacidad de presión la que puede tener Francia sobre Burundi que la que puede tener Burundi sobre Francia. Francia puede claramente imponerle a Burundi un comportamiento o sancionarlo de manera fuerte si incumple una obligación, algo que efectivamente si Burundi quiere sancionar a Francia por haber cumplido una obligación la va a tener difícil, si lo quiere hacer de sus propias capacidades. Esto hace que el régimen de responsabilidad internacional sea particularmente importante, porque es lo único que tenemos, es el único elemento que tenemos en el derecho internacional que nos va a permitir de una manera más o menos estandarizada poder identificar cuándo un Estado quiebra una norma, qué significa jurídicamente para el derecho internacional que haya un quiebre de una norma, y qué se genera a partir de ese quiebre de la norma. Esto es lo más importante de pensar la responsabilidad internacional. Es el punto que nos permite pasar de normas que mandatan determinados comportamientos a normas que nos indican el camino que se debe seguir en caso de que ese comportamiento sea quebrado. Es decir, pasamos de lo que normalmente ya han estudiado, creo que desde Introducción al Derecho, pasamos de las normas primarias
a las normas secundarias, de las normas que imponen comportamiento a las normas que imponen obligaciones y procesos de acción en el caso de que la norma primaria se vea quebrada. Dado que el primer paso de la responsabilidad internacional es efectivamente definir cuándo se ha producido un quiebre de una norma, este tema se convierte automáticamente en un tema, como decíamos en las pastillas, de altísima sensibilidad para los estados. El derecho internacional, los estados se lo saltean, sobre todo los más poderosos, ya lo sabemos. El derecho internacional tiene un nivel de cumplimiento forzado muy bajo. También lo sabemos que cuando se trata de normas técnicas, el nivel de comportamiento de acuerdo a derecho es muy alto, y esto porque los estados solo se obligan a lo que quieren, entonces luego tienden a cumplirlo, pero sabemos que en estos temas sensibles el nivel de cumplimiento tiende a bajar. Entonces, la sensibilidad que significa para un Estado que por más que cumpla o que decida incumplir y pueda incumplir el derecho internacional, se niegan o buscan evitar quedar expuestos como violadores del derecho internacional, porque esto tiene consecuencias no jurídicas, pero sí diplomáticas. Ningún Estado quiere aparecer ante la comunidad internacional como un Estado que viola el derecho internacional. Fíjense que los Estados pueden hacer cualquier barbaridad, pueden ir a invadir otro país, pero no se limitan a ir e invadirlo. No, a ver, lo van a ir a invadir si es lo que desean y son un Estado poderoso. Pero no se limitan a eso, siempre buscan justificar de alguna manera ante la sociedad internacional por qué lo están haciendo. Ese buscar justificar es porque les interesa, les es importante no aparecer expuestos como un Estado que se saltea el derecho internacional. Entonces, Perdón, sí. Una consulta, no tengo cámara, pero tengo audio. Pero también cuando justamente violan esas normas, también por una cuestión de poder y de política, incluso buscan legitimar esas decisiones en el derecho internacional también. A eso iba, siempre buscan explicar por qué no están quebrando el derecho internacional. Siempre tienen una Claro, que es el caso que en el texto estaba, por ejemplo, Estados Unidos con la legítima defensa. O sea, buscan apoyo en los medios de comunicación y demás para también, a través del derecho internacional, justificar esas decisiones. Exactamente, el tema de los medios de comunicación es un tema aparte, fundamental, pero aparte porque tiene que ver con la construcción del discurso y cómo se percibe en la sociedad la acción de un Estado, pero más allá, que lo vamos a tratar en algún momento, pero más allá de la acción de los medios de comunicación, el Estado crea su propio discurso y trata de dar a conocer y trata de imponer su propio discurso de por qué la acción que está tomando no es contraria a derecho, aun cuando claramente lo sea. Les cuento, sobre legítima defensa vamos a hablar en particular cuando veamos con mucho detalle el principio de no uso de la fuerza, que es uno de los temas que se vienen casi inmediatamente después de esto. Porque es un tema muy central para el derecho internacional contemporáneo, y vamos a dedicarle su tiempo especial. Pero la legítima defensa preventiva, que es lo que Estados Unidos se inventó, digámoslo así, como argumento jurídico cuando decidió reaccionar después de lo que fueron los ataques contra las Torres Gemelas, es un concepto jurídico que existía desde hace mucho tiempo antes, pero que Estados Unidos históricamente se dedicó a demostrar que era contrario a derecho, porque lo perjudicaba, porque siempre el que aparecía como amenazando era los Estados Unidos. Entonces, fue Estados Unidos el que creó la doctrina en contra de la legítima defensa preventiva. Cuando se dieron vuelta las cosas y necesitó utilizarla, empezó a defender la necesidad de una legítima defensa preventiva. Es decir, el discurso jurídico de los poderosos es acomodaticio. Se construye a través de, claro, sí. Lo van a ordenar de acuerdo a sus propias necesidades del momento, por eso son poderosos, pueden hacerlo. Y en este sentido, definir que un Estado está quebrando una norma y exponerlo como un Estado que quiebra una norma, más allá de los discursos que el Estado puede intentar hacer, es un tema, de altísima sensibilidad para los Estados. Por eso ha sido tan difícil avanzar en la regulación y crear un sistema duro, firme, de responsabilidad internacional.
Pero es tan importante el tema al mismo tiempo, por lo que hablábamos al comienzo, que no hubo manera de evitar que esa discusión se presentara. De hecho, ni bien se crean las Naciones Unidas, una de las primeras misiones que se va a dar a sí misma la Comisión de Derecho Internacional es redactar lo que va a terminar siendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se va a aprobar por la Asamblea General en 1948. En su sesión de 1949, es decir, apenas aprobada la Declaración Universal, la Comisión de Derecho Internacional va a empezar a estudiar el tema de la responsabilidad internacional. Va a empezar a estudiar en realidad el tema de sistematizar la responsabilidad internacional. Ya existían normas sobre responsabilidad internacional, pero eran normas consuetudinarias. No estaban escritas en ningún lado, tenían que ver con la manera en la que los estados solían comportarse cuando entendían que había una violación de una norma. La Comisión decide que va a empezar a institucionalizar y a codificar ese derecho, a pasarlo de costumbre a derecho escrito. Y decide, como decía, empezar esta tarea en el 49. No pudieron empezar hasta el 55 a trabajar. Es decir, le llevó 6 años simplemente ponerse de acuerdo en cómo se iba a trabajar el tema, no en empezar a tomar decisiones sobre el contenido. Tales eran las críticas, no más que las críticas, tal era la oposición que había a permitir que el tema avance, sobre todo por parte de los estados más poderosos. Y vamos a tener que esperar muchísimos años hasta que el trabajo de la comisión pueda avanzar y pueda fructificar, pueda producir un documento que nos sirva para guiarnos. Y ese primer documento lo voy a pasar muy rápido, porque es el primer proyecto de artículos que va a poder presentar la Comisión sobre Responsabilidad Internacional. Les cuento cómo funciona la lógica de aprobación de tratados multilaterales en las Naciones Unidas. Se identifica un asunto de interés de la sociedad internacional y que tiene insuficiente regulación jurídica. La Comisión empieza a estudiar ese asunto, trabaja con los estados, busca generar consensos, levanta las normas consuetudinarias que pueda haber sobre eso y las pasa a papel, prepara un proyecto, se lo presenta a la Asamblea General, ese proyecto general se llama proyecto de artículos sobre, o proyecto de, se lo presenta a la Asamblea General lo acepta, y es la Asamblea la que llama a una conferencia internacional de las Naciones Unidas, en donde esa propuesta se termina de discutir y se convierte en la base de un tratado internacional, que se firma en la conferencia y luego se abre el proceso de ratificación. Con los artículos sobre responsabilidad internacional, cuando los artículos fueron elevados a la Asamblea General, hubo tal descontento entre algunos de los países de la Asamblea con este sistema, y el descontento tenía que ver con que era un sistema claro, no que era un sistema que tuviera dificultades. El problema era justamente lo contrario, dejaba muy claro cuando un Estado rompía una norma internacional y fijaba niveles incluso de gravedad del rompimiento de las normas. Esto para algunos estados resultó absolutamente inaceptable, y la Asamblea entonces recogió los comentarios de los estados y le devolvió el proyecto de artículo junto con los comentarios a la Comisión para que lo adaptara de acuerdo a esos comentarios, con la necesidad de generar el consenso que requiere adoptar un tratado internacional. La Comisión vuelve a trabajar sobre el tema y consigue producir un segundo proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional, que sí nos interesa, porque este segundo proyecto de artículos no se va a convertir tampoco en un tratado, pero va a significar el máximo hasta el que se ha podido avanzar en el derecho internacional respecto del tema de la responsabilidad. Se lo va a dar a la Asamblea, y la Asamblea lo que va a verificar es que no están dadas las condiciones para llamar a una conferencia que pueda aprobar un tratado, y en su lugar lo que va a hacer es tomar nota de los principios mediante una resolución, y llamar a los países, pedirle a los países que apliquen esos principios en sus relaciones internacionales y en sus marcos jurídicos. Es decir, es básicamente un llamado casi que de buena fe para que se comporten y respeten esos principios que aparecían en la segunda lectura. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que la gran mayoría de los estados
se comporta hoy como si esos principios fuesen efectivamente obligatorios. Por lo cual, aunque hay fuertes oposiciones, y esas oposiciones llegan de los estados más poderosos, sí se está avanzando en el sentido de configurar un régimen que terminará naciendo y estructurándose como un régimen no convencional, sino consuetudinario para la responsabilidad internacional. ¿Cuáles son los elementos centrales de ese régimen? Primero, hay que decir que la comisión se centró en su trabajo en la responsabilidad del Estado. Es decir, no estamos hablando hasta ahora de ningún otro sujeto de derecho internacional, exclusivamente del Estado. Y estudiando la responsabilidad del Estado, la comisión va a separar o va a generar dos visiones diferentes sobre lo que significa esa responsabilidad. Vamos a empezar por la más simple y que es la que nos suena más natural, que es lo que en derecho internacional se llama la responsabilidad de los estados por la comisión de hechos ilícitos. El hecho ilícito surge del mero quiebre de la norma. La norma indica un determinado comportamiento, se lleva a cabo un comportamiento que no es el indicado por la norma, o más bien es contrario al indicado por la norma, y entonces el Estado incurre en ilicitud internacional. ¿Es necesario que este comportamiento provoque un daño en quien sufre las consecuencias de ese hacer de otro Estado? La comisión en esto va a ser muy clara. No, no es necesario. Se considera que el solo hecho de quebrar la norma implica generar una desconfianza en el sistema internacional, implica quebrar la confianza de los estados que legítimamente esperan que todos se comporten de acuerdo a la norma y sobre esa base planifican sus políticas exteriores. Y entonces el daño, pongámoslo así entre comillas, se da por el solo hecho de quebrar la norma. No necesitamos que haya pérdidas de ningún tipo. Yo por esto les daba el ejemplo de un avión de un país que sobrevuela el espacio aéreo de otro sin permiso, porque me parece que es un ejemplo muy claro. Un avión, ustedes ya saben que uno de los elementos del Estado es el territorio, y que el territorio no es solamente el suelo, sino también el mar territorial y también el cielo suprayacente. Si un avión de otro estado ingresa en nuestros, digámoslo así, cielos, está produciendo una invasión a nuestro territorio. Ahora, ese avión puede haber entrado y salido, no hizo nada, no tiró ninguna bomba, por supuesto, no hizo absolutamente nada. Simplemente entró y salió. Daños, ninguno que podamos concretar en daño físico. Sin embargo, quebró una norma de derecho internacional. Para ingresar en el cielo de un país hay que tener su autorización. Y esa norma se vio quebrada. Por lo tanto, allí se ha producido un ilícito internacional, aunque no haya ningún tipo de daño. Si no se requiere daño en la responsabilidad por hechos ilícitos, ¿qué es lo que sí se requiere? Se requiere, lo primero, evidentemente, verificar que se haya quebrado una norma. ¿Y qué significa esto? Significa que tiene que haber una norma que esté en vigor al momento en que se produce el quiebre, y que esa norma efectivamente esté obligando al Estado, porque ya sabemos que en derecho internacional algunas normas obligan a algunos, otros obligan a todos, esto depende. Entonces hay que verificar que la norma esté vigente y que efectivamente obliga al Estado. Pero hay que verificar, y este es el elemento objetivo de la responsabilidad internacional por hechos ilícitos, pero hay que verificar un segundo elemento, y que es que ese comportamiento sea atribuible a un Estado. ¿Cómo sé yo que el hecho de que un avión haya entrado en mi espacio aéreo implica que hay una responsabilidad del Estado? ¿Por qué fue el Estado y no fue el piloto del avión? Y allí aparecen los caminos para vincular un comportamiento cualquiera a un Estado. El Estado como ente ideal y cómo vinculamos un comportamiento al Estado. Las reglas aquí son relativamente simples y las hemos explicado en una de las pastillas, así que no me voy a detener. Hay actos que se consideran automáticamente realizados por el Estado, tal es el caso de lo que hagan los presidentes y los ministros de Relaciones Exteriores en sus competencias como
como entidades públicas, digamos, en su vida privada pueden hacer lo que quieran, pero cuando actúan como representantes del Estado, todo lo que hagan se atribuye al Estado. Sabemos también que no solamente el quiebre de la norma puede venir de las acciones del Poder Ejecutivo, sino que la adopción de una ley o la no adopción de una ley cuando hay una obligación de adoptarla puede implicar un quiebre del derecho internacional por acción o inacción del legislativo, o incluso una sentencia que resuelve un caso de manera contraria a lo que diga la normativa internacional, puede generar responsabilidad internacional que ha nacido en este caso de cabeza del Poder Judicial. O sea, cualquier órgano da lo mismo. Cualquier órgano del Estado puede quebrar una norma internacional y ahí la imputación está dada por el hecho de que se está actuando en nombre del Estado. Un caso o dos casos que suelen generar algún tipo de problemas son el caso de el agente del Estado que actúa ultra vires, es decir, más allá de las funciones que tiene asignadas. Cuando se actúa en exceso de funciones, ese comportamiento excesivo quiebra una norma internacional. ¿Es imputable al Estado ese comportamiento excesivo? La respuesta que da el derecho internacional hoy es que sí. ¿Por qué? Básicamente porque lo que pasaba cuando se intentaba sostener que el comportamiento en exceso no era imputable al Estado, era que los Estados empezaban a decir que todo quiebre de una norma internacional por el acto de uno de sus agentes era en exceso de funciones, porque no se le había dado a ningún agente la capacidad de extenderse más allá de la legitimidad internacional. Por lo tanto, cualquier cosa que hicieran en violación del derecho internacional era un exceso de funciones. Entonces, todo el sistema resultaba en que nunca se podía responsabilizar al Estado. De esta manera, y teniendo en cuenta además que el Estado es responsable por quienes son sus funcionarios, internamente es el Estado quien decide quiénes lo representan. Entonces, la actuación aún en exceso de funciones de cualquier agente del Estado obliga también y puede generar responsabilidades en cabeza del Estado. El otro caso que suele presentar algún tipo de conflicto es el caso de las acciones de los individuos, los ciudadanos de un Estado que a través de sus acciones puedan quebrar el derecho internacional. Estamos hablando acá de individuos que no ejercen ningún poder de agencia dentro del Estado. No estoy hablando de un juez actuando en carácter de juez, ni del presidente, ni del ministro, estoy diciendo cualquiera de nosotros. ¿Pueden nuestras acciones generar responsabilidad y lo que hacemos termina produciendo un quiebre del derecho internacional? Sí, perdón. Perdón, pensé que alguien quería decir algo. ¿Pueden generar nuestras acciones, decía, responsabilidad internacional en cabeza del Estado? La respuesta, en principio, es negativa. No hay manera que las acciones de los individuos como tales puedan ser imputables al Estado. Pero lo que nos muestra la historia del derecho internacional es que en diferentes oportunidades, acciones de los individuos lo que terminan exponiendo es un comportamiento omisivo del Estado en darle protección a ciertos bienes o personas. Rubia, nada que ver, dijo no estás prestando atención. Por lo tanto, lo que vamos a verificar es que se genera responsabilidad internacional, pero no porque los individuos hayan hecho una determinada cosa, sino porque el Estado no ha cumplido una obligación, que generalmente es una obligación. Disculpa, Javier, dicen los chicos que te escuchan un poco cerca y lejos, por ahí es el micrófono. Puede ser, intentemos, a ver, ¿mejor ahora? Sí. Bueno, debe ser la internet. Puede ser, yo sufro los mismos problemas con internet que sufren muchos de ustedes, así que ahí estamos más o menos igual. Sí. Profesor, una pregunta. Sí. Usted dice de que en principio, ¿no?, que las acciones de los individuos que no representan al Estado, un ciudadano común y corriente, en principio no generaría responsabilidad por parte del Estado. Pero no fue lo que pasó durante cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que por un individuo, por un sujeto que comete el atentado contra quien se cometió, sí. No fue lo que provocó y generó la Primera Guerra Mundial. Obviamente esto es antes de las Naciones Unidas, pero ¿no fue eso, digamos, lo que hizo explotar todo? Sí, pero como hecho histórico, no como hecho jurídico.
Es decir, bien, bien. A nadie se le ocurrió que había sido el Sí, Estado quien había asesinado al archiduque, sino que había sido sí, un ciudadano de otro Estado, pero que había odios instalados suficientes, odios de tipo racista, xenófobo, tensiones entre los sí. Estados, y eso les sirvió solo de excusa. Les cuento si quieren un ejemplo absolutamente más tonto. En nuestro territorio de América Latina en general es una zona bastante pacífica en materia de conflictos internacionales entre estados y sobre todo de conflictos armados. Sin embargo, en América Latina tenemos cosas tales como la guerra del fútbol. ¿Escucharon hablar de esto alguna vez? No. Hubo un partido de fútbol, y esto es absolutamente cierto. Si quieren después les comparto la información en el aula virtual. Hubo un partido de fútbol entre Perú y Colombia, entre las selecciones de Perú y Colombia. Estamos hablando de mucho tiempo atrás ya. Y la situación, había una enorme tensión en ese momento entre Perú y Colombia por temas territoriales, nada que ver con el partido de fútbol, por temas territoriales. Se jugó el partido de fútbol y hubo una de esas situaciones de violencia propia de la cancha que se miran todos los jugadores a las trompadas con todos los jugadores. Como resultado de eso, los países empezaron a acusar mutuamente de cualquier cosa y terminaron en los tiros. Y se conoce como la guerra del fútbol, porque empezó, había un montón de tensiones, pero el hecho de las disparas es un partido de fútbol entre dos selecciones. Está bien, en América Latina el fútbol nos lo tomamos muy en serio, pero no es para tanto tampoco, quiero decir, nadie puede imaginar que efectivamente la guerra se generó a partir del partido de fútbol, sino que había una situación, estaban buscando la excusa, había unas tensiones y unas situaciones internacionales dadas, y se usó cualquier cosa para pasar la vergüenza, ¿no? Que siempre significa una guerra. Pero esto no significa que fue lo que hicieron los ciudadanos, ¿no? Sino que son hechos particulares que disparan otras tensiones. Los ciudadanos nunca pueden obligar al Estado. Los ciudadanos no crean el vínculo de imputabilidad entre la conducta y el Estado como sujeto de derecho internacional. Bueno, Estados Unidos no entendió esto, porque cuando fue el atentado o autoatentado de las Torres Gemelas se imputa a un grupo, a bueno, estos pero tipos kamikaze. Ahí tenemos otra cosa, Carolina, porque ahí no hay un acto individual. Ahí el problema sería qué pasa con una actuación de un grupo armado. Porque ahí y ya sabemos que los individuos y los grupos armados son sujetos diferentes. Y en última instancia, lo que Estados Unidos hace en ese caso aplica a esto que estamos diciendo. Porque lo que va a decir es, Afganistán no es el responsable por derribar las torres. Afganistán es el responsable por proveerles bases de entrenamiento a los que terminan derribando las torres, que no es lo mismo. Y eso da para discutir largamente, pero es otra vez un acto del propio Estado, que es permitir algo que está prohibido en el derecho internacional, que es que en tu territorio se formen y se entrenan fuerzas terroristas. Entonces, va por otro lado. De todos modos, toda esta discusión fue muy poco jurídica, digo, y el elemento jurídico en la invasión de los Estados Unidos a Afganistán en aquel momento tuvo poco que ver. Solo me adelanto y les digo, esto tiene que ver con un problema actual del derecho internacional, que es cómo se reacciona ante actores no territoriales. El derecho internacional ha sido históricamente creado y pensado para reaccionar ante actores que tienen una base territorial, que están en algún lado. Y uno de los problemas que tiene el derecho internacional hoy, muchos de los actores y sujetos de derecho internacional, en algunos casos más relevantes, no tienen base territorial. ¿Dónde está Al-Qaeda? ¿Dónde está una empresa transnacional? ¿Dónde están las redes internacionales de delitos? Sea tráfico de drogas, sea tráfico de personas. No están en ningún lado y están en todas partes. Y entonces el derecho internacional empieza a tener serios problemas para lidiar con entidades que no tienen base territorial. En algún sentido es lo mismo que les pasa, y lo vamos a ver sobre el final de la cursada, si el tiempo lo permite, lo mismo que le pasa cuando el derecho internacional se quiere meter a regular Internet. ¿Dónde está Internet? Uno puede encontrar a la empresa, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la gente que está cometiendo un delito en Internet? En un lugar físico. En su casa, un delito se está cometiendo a 20.000 kilómetros porque estoy llevándome plata de un banco que está en otro continente.
Entonces, Claro, eso es lo que se quiere, no es lo que se quiere hacer con una corte internacional penal, o sea, de alguna no, manera poder tener una injerencia no, en este tipo de delitos. no, la Corte Internacional Penal está para otra cosa, ya la vamos a ver. Tiene algo que ver con la responsabilidad del individuo, pero volvamos primero rápido a la responsabilidad del Estado, después si llegamos hablamos un poco de la responsabilidad del individuo, porque vamos a volver sobre este tema en clase específica sobre Corte Penal. La responsabilidad por hechos ilícitos entonces requiere dos elementos. Primero, un elemento objetivo, que es el quiebre efectivo de la norma. Segundo, un elemento subjetivo, que es que ese quiebre puede efectivamente ser imputable a un Estado. Y acá viene una diferencia con el derecho interno. No hay grados de imputabilidad. En derecho internacional no hay culpa, dolo. En derecho internacional simplemente hay probar que un comportamiento es atribuible a un Estado. Si lo hizo a propósito, lo hizo sin querer, lo hizo más o menos, sin querer queriendo, da igual. Si el comportamiento es imputable, se ha dado, se ha configurado el elemento subjetivo y ahí tenemos entonces un hecho ilícito internacional. ¿A qué obliga el hecho ilícito internacional? A reparar. Reparar es que el Estado que es declarado internacionalmente responsable, tiene que asumir las consecuencias de lo que ha hecho. Y asumir esas consecuencias tiene distintas formas de expresarse. La primera, la que se persigue siempre, es volver las cosas al status quo ante, tratar de volver la situación a como era antes de que la violación de una norma de derecho internacional. Esto a veces puede hacerse y a veces no. Y en situaciones, lo que vamos a ver normalmente es que algunas de las consecuencias del ilícito internacional pueden ser llevadas atrás, pero otras no. Si yo estoy invadiendo un país, puedo retirar a mi ejército, pero no puedo volver atrás el daño físico que haya podido producir en mi avance militar de invasión. Entonces, lo primero es todo lo que se puede retratarlo de la situación anterior. Lo que queda, que no se pudo resolver de esa manera, tiene fundamentalmente dos canales de satisfacción. Uno es el canal económico, y ahí hablamos de indemnización. Pagar por los daños, el coste económico de los daños que han creado. El otro refiere a daños no económicos. Y ahí el canal, el canal por el que se trabaja es a través de lo que se llama la satisfacción. Es decir, exigir, por ejemplo, un pedido de disculpas, una asunción pública de que algo que se hecho estaba mal. Esto se usa también, es muy normal en el campo del derecho internacional. El ejemplo que daba hoy al comienzo, un avión se mete en el territorio aéreo de otro estado sin pedir el debido permiso. En ese caso, supongamos que se reconoce que hay responsabilidad del estado de bandera del avión que entró en el espacio aéreo, probablemente todo lo que se pida es una verificación, una certeza de que eso no va a volver a pasar y un pedido internacional de disculpas. Y con eso alcanza. No tengo que pedir indemnización necesariamente. Normalmente las tres formas suelen venir de alguna manera mezcladas. Se suele pedir que se retrotraiga la situación en lo que se puede, que se pague por los daños económicos que se hayan producido y que además se pida perdón o se busque la forma de resarcir el daño no económico. Si una no excluye a la otra, esto es importante que quede claro. Esto es lo esencial de la responsabilidad por hechos ilícitos. Pero luego, el derecho internacional ha tenido que lidiar con algunas situaciones que vienen de la mano del, digámoslo así, del progreso tecnológico. En nuestro avance tecnológico, las personas hemos aprendido a manejar ciertas energías o a generar ciertas energías y ciertas situaciones que son tremendamente peligrosas y no tenemos todavía certeza de cómo lidiar con los daños que puedan producir esas situaciones. Hace poco se puso de moda Chernobyl, otra vez por la serie, y es quizás el mejor ejemplo. Podemos controlar la energía atómica, pero una vez que se salió de control, no sabemos cómo reaccionar, ni sabemos qué tipo de daños, hasta dónde se van a extender los daños causados. Actividades como la actividad de la energía atómica, que puede ser muy útil cuando se usa para fines civiles, o actividades como la exploración espacial, que puede ser tremendamente útil. Gracias a eso tenemos los satélites por los que vemos televisión o que nos dan la medición meteorológica. Son también actividades tremendamente peligrosas. Entonces, hay un grupo de
actividades en torno a las cuales se celebran tratados internacionales específicos que las regulan, y en esos tratados, de manera expresa y específica, se señala la aplicación de un régimen más duro de responsabilidad, que es lo que llamamos la responsabilidad objetiva o responsabilidad internacional por hechos lícitos. No hace falta que el Estado cometa ningún ilícito, no es ilícito lanzar objetos al espacio, no es ilícito producir energía atómica. Pero aun cuando sea lícito, vos sabés como Estado que te estás metiendo en una actividad que es ultra peligrosa, y si vas a producir daños con esa actividad, vas a tener que hacerte cargo de esos daños. No importa si no hiciste nada malo. El solo hecho de que se produzca el daño como consecuencia, el daño internacional hablamos siempre como consecuencia de esa actividad, te hace responsable de resarcir esos daños. Y fíjense que ahora sí estoy hablando especialmente de daño, porque si en la responsabilidad por ilícitos necesitaba dos elementos, el quiebre de la norma y la imputabilidad, en este caso no requiero probar nada más que efectivamente se haya producido un daño. No tengo que mostrar que ese daño tuvo que ver con ningún tipo de actividad que pueda ser culpa, dolo o atribuible al Estado por cualquier tipo de relación subjetiva. Se produjo el daño, sé de dónde vino, lo sé porque sé que el Estado lanzó un objeto al espacio, lo sé porque sé que en dónde se ha producido una fuga nuclear, automáticamente ese Estado es responsable y tiene que resarcir los daños. Ahora bien, estos daños en particular, primero, la responsabilidad objetiva solamente pueden hacer de tratados internacionales. No hay una práctica general de a qué cosas puede aplicarse la responsabilidad objetiva. Tiene que haber un tratado en funcionamiento que regule el régimen de responsabilidad objetiva. Y en estos casos, los tratados, además de definir que una determinada actividad es ultra peligrosa y crear un régimen de responsabilidad por hechos lícitos, lo que suelen hacer, y aquí ha habido un trabajo también importante de la Comisión de Derecho Internacional, es establecer regímenes que aseguren la reparación. ¿Qué significa esto? Cuando un Estado, por ejemplo, decide que va a poner en marcha actividad atómica, al mismo tiempo tiene que crear un fondo que esté disponible de reparaciones ante el eventual caso de que se produzca un daño internacional. Tiene que asegurar que el dinero para responder de manera urgente va a estar. Tiene que tener y tiene además, en muchos casos, que hacer consultas con los estados limítrofes. Cuando la actividad que se va a realizar tiene potencialidad de causar daño en un estado limítrofe, de ponerle en marcha, tiene que notificar e iniciar consultas al estado que puede verse especialmente perjudicado en caso de que se produzca un daño. Estos son los dos grandes tipos de responsabilidad. La responsabilidad por hechos lícitos y por hechos ilícitos en cabeza del Estado. Si nos vamos del Estado y pensamos en otros sujetos, hay dos que son particularmente ricos en temas de responsabilidad. Uno son las organizaciones internacionales, donde funciona fundamentalmente el mismo régimen que para los Estados. La diferencia es que como las organizaciones internacionales están formadas por Estados, es probable que pueda demostrarse que el comportamiento que se piensa que es de una organización internacional, en realidad haya sido llevado adelante por un Estado miembro de la organización internacional. En ese caso, la responsabilidad no será de la organización, sino del Estado miembro que ha llevado a cabo el ilícito internacional bajo la supuesta protección de la organización. Y al mismo tiempo, es probable que un Estado, conociendo la ilicitud de los hechos, fuerce a una organización internacional a cometer un ilícito. ¿Cómo puede ocurrir esto? Supongamos que un Estado tiene la mayoría de votos necesarios para que se adopte una medida. Él solo tiene esa mayoría de votos. Y adopta esa medida y esa medida es contraria al derecho internacional. Y todos los demás votaron en contra. En ese caso, se va a poder afirmar que la responsabilidad es del Estado. Fue un comportamiento del Estado que empujó, se valió de la organización internacional como una herramienta para cometer el ilícito. Pero no hay una verdadera voluntad de ilicitud que venga de la acción de la organización internacional. Entonces,
Respecto de la organización, lo que hay que tener muy en cuenta es simplemente este punto. ¿Es la organización efectivamente la que está actuando o es un Estado que controla la organización o que usa la organización para sus propios fines? Si es alguno de los últimos dos casos, la responsabilidad será imputable al Estado y no a la organización. Y el último tema donde ha habido avances bien importantes en tema de responsabilidad. Sí. Celi, ¿me querías decir algo? Sí, no, se escucha, sí, no, que los chicos siguen Uy, te estoy escuchando malísimo. un poco mal, pero por ahí es la conexión de internet. Claro, así te escuchamos nosotros a vos también. Estamos Uy, como qué un poco bárbaro, ¿no? complicados, O pero sea que no se están entiende. entendiendo absolutamente nada de lo que estoy contando. Bueno, no se preocupen, porque si se lo escuchan bien, probablemente tampoco lo que estoy contando, pero no Se está ustedes, ¿eh? entendiendo, pero hay partes que se escuchan muy bajito y por ahí Se pierde. como vos me estás escuchando a mí, por ahí te escuchamos así. Quizás ayudaría a silenciar el resto de los micrófonos que está abierto mientras habla Javier. No sé, una opinión. A ver, yo acabo de sacar el micrófono y estoy hablando directamente. ¿Se escucha un poco mejor? Sí, pero Probemos. para mí es la señal de nosotros en particular, o la suya, algo que no anda, porque en las otras clases no se había escuchado así, qué sé yo. Puede ser. No Puede tiene ser. que ver con los auriculares ni con el altavoz tampoco. Probemos a ver qué funciona. Sí, son las cosas, bueno, uno de los problemas que tiene la Argentina, tecnológicos, Todos es, dicen que sin el micrófono se escucha mejor. probemos así entonces. Uno de los problemas serios que tiene la Argentina es su, internacionalmente hablando, tiene un nivel comparativo de ancho de banda de Internet bajísimo. Es uno de los países que tiene Internet más lenta y peor en calidad del mundo. Entonces, nada, con eso nos tenemos que manejar. Estamos por debajo del nivel promedio de América Latina y por debajo de algunos países de los más avanzados de África en cuanto a velocidad y capacidad de la Internet. Lo siento. Con eso nos encontramos todo el tiempo como obstáculo. Estaba intentando contarles que hay otro espacio donde... Sí. No, sigo. ¿Podría volver a explicar la responsabilidad por hechos lícitos? Porque se cortó mucho y tengo dudas con ese tema. ¿Cómo no? La responsabilidad por hechos lícitos se basa en que, primero, es siempre una responsabilidad de bases convencionales. Siempre surge de un tratado internacional. No hay responsabilidad por hechos lícitos de base consuetudinaria. No la puede haber. Tiene que haber un tratado que la disponga. Se basa en la existencia de actividades que son buenas para la sociedad internacional, son incluso deseables en la sociedad internacional porque provocan beneficios para toda la sociedad internacional. Los dos ejemplos que yo estaba dando son la colocación de satélites en el espacio ultraterrestre o la gestión civil de energía nuclear. Ahora, tanto un caso como el otro generan situaciones de altísimo riesgo. Una fuga en una planta nuclear, una caída de un satélite. Cuando un Estado decide que va a llevar adelante una actividad de este tipo, que son actividades que se conocen como actividades ultra peligrosas, la comunidad internacional no puede impedírselo, porque, insisto, genera beneficios. Pero lo que le impone es, en caso de que decidas llevar a cabo una de estas actividades, tenés que hacerte cargo de estar haciendo algo que puede generar un enorme daño internacional. Y por lo tanto, así vos no hagas nada que está mal, de todos modos, si de tu actividad ultrapeligrosa resulta que otro Estado sufre un daño, entonces vos automáticamente vas a estar obligado a responder por ese daño. Aunque no hayas hecho nada que esté mal. Yo el ejemplo que les daba en las pastillas es, las plantas nucleares tienen un régimen por el cual siempre son supervisadas por la Organización Internacional de la Energía Atómica.
puede ocurrir que la Organización Internacional de Energía Atómica haga una inspección a una planta nuclear en Argentina. Atucha. Viene, la revisa, mira todos los sistemas, dice, esto está funcionando maravillosamente bien, está perfecto. A las 2 horas de que se fue la inspección, hay una fuga nuclear en Atocha. Argentina no puede decir, pero yo hice todo bien, y hasta me acaban de visitar hace 2 horas y refrendar internacionalmente que todo esto estaba bien. Con lo cual, si se produjo el daño, yo no es mi culpa, no me es atribuible porque no tiene que ver con nada que yo haya hecho mal. No importa. Hay un tratado internacional que regula el uso de energía nuclear para fines pacíficos, que dispone que en caso de que se produzca un daño transnacional como consecuencia de la actividad nuclear, el Estado en cuyo territorio se realiza esa actividad está obligado a reparar los daños. No tiene que haber un ilícito. Lo que tiene que haber en este caso es una producción de un daño que sea asociado a la realización de una actividad ultrapeligrosa. Y un tratado que diga, en este campo, la energía nuclear, la colocación de satélites en el espacio ultraterrestre, en este campo, como estas actividades se consideran ultrapeligrosas, vamos a aplicar un régimen de responsabilidad objetiva, un régimen de responsabilidad aún por daños producidos como consecuencia de hechos lícitos. ¿Sí? ¿Ahora quedó así más claro? Sí, y otra consulta sobre lo mismo. Usted en las pastillas dio otro ejemplo que involucraba que los daños afectaran tanto a Uruguay como a Brasil, y que no iba a tener que responderle a Uruguay, pero sí a Brasil. Vamos. Algo así. Algo así, exactamente así. Dentro de la responsabilidad objetiva o responsabilidad por hechos lícitos, hay 2 subcategorías. La responsabilidad puede ser responsabilidad objetiva absoluta o responsabilidad objetiva relativa. La responsabilidad objetiva absoluta significa que, producido el daño, el estado en donde se realiza la actividad ultrapeligrosa tiene que hacerse cargo de las consecuencias de ese daño. Punto. No importa absolutamente nada. La responsabilidad objetiva relativa deja abierta una única puerta a través de la cual el Estado puede evitar tener que hacerse responsable por el daño. ¿Cuál es esa puerta? Que el daño lo ha sufrido un Estado que con su comportamiento ha sido el que produjo el daño. Es decir, el Estado que sufre el daño es responsable por su producción. Supongamos que tenemos una planta nuclear en la triple frontera Argentina, Uruguay, Brasil, cercana a una zona de triple frontera. Será una fuga nuclear. Estamos en un caso de responsabilidad objetiva relativa, porque así funciona la responsabilidad en materia nuclear. De responsabilidad objetiva relativa. Argentina, como principio, tendría que pagar los daños que se produzcan como causa de esa fuga, tanto en Uruguay como en Brasil. Sin embargo, Argentina demuestra que la fuga se produjo como consecuencia de un ataque o un ejercicio militar que estaba llevando a cabo el ejército de Uruguay. Estaban haciendo un ejercicio en la frontera, se les escapó una bala de cañón y terminó pegando en la central atómica argentina que estaba cerca de la frontera. En ese caso, lo que Argentina puede demostrar es que Uruguay fue el causador del daño. O sea, toda la situación se genera por algo que hace Uruguay. Y en ese caso, porque es responsabilidad objetiva relativa, puede no pagarle a Uruguay por los daños. Pero también se produjeron daños en Brasil, y Brasil no fue responsable por la causación del daño. ¿Quién tiene que responder ante los daños que se causaron en Brasil? ¿Uruguay o la Argentina? Y aunque pueda parecer un poco injusto, la respuesta es la Argentina, que es la que decidió poner la planta nuclear. Luego de eso, la Argentina podrá hacerle una demanda internacional a Uruguay y pedir que le devuelva
el dinero que tuvo que poner para resarcir a Brasil. Puede hacerlo, puede pedir que... Pero la reacción, lo primero que tiene que hacer Argentina es pagarle a Brasil, porque Brasil no fue causante de la producción del daño y era una actividad ultra peligrosa. Este era el ejemplo que yo daba, ¿se entendió mejor ahora? Buenísimo. La otra decía, responsabilidad en la que quería entrar, aunque sea un momento, es la responsabilidad del individuo, porque es uno de los últimos avances, uno de los últimos progresos en el derecho internacional. El Estado funcionaba históricamente como una coraza que protegía a los individuos de su responsabilidad por las decisiones que pudieran tomar. Un presidente, un ministro de Relaciones Exteriores tomaba cualquier decisión en ejercicio de su cargo y él no era responsable por su decisión, porque había sido el Estado. Con lo cual, un presidente podía llevar adelante, podía poner en marcha un genocidio y no era responsable, porque el responsable era el Estado. Si quieren lo pongo en términos para que se entienda más claramente, Hitler no era responsable por el genocidio que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. El responsable era Alemania, por más que haya sido Hitler quien tomó la decisión y quien lideró el proceso. Él individualmente, en el derecho internacional, no tenía forma de responsabilizarlo por lo que se había hecho. La creación sobre finales del siglo pasado de la Corte Penal Internacional significa un cambio bestial en esta materia. Por primera vez, el derecho internacional puede directamente hacer responsable a un individuo por las decisiones que tome y las consecuencias de sus decisiones, si afectan a una serie muy pequeña de normas de derecho internacional, que son las que tutelan precisamente el genocidio, la no comisión de genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes que vemos ahora y los crímenes de lesa humanidad. En caso de que se produzca una violación a estas normas, el Estado va a ser responsable. Yo soy el presidente de un Estado. Pongo en marcha un mecanismo a través del cual se comete un genocidio. El Estado es responsable y tiene que resarcir porque se ha quebrado una norma internacional y vaya si se han producido daños resarcibles, digámoslo así en términos jurídicos. Además de esta responsabilidad del Estado, y solo para esas áreas que nombraba recién, hay responsabilidad del individuo que tomó las decisiones. Y da igual si es un presidente, un ministro o un portero. Da exactamente igual. Y digo un portero porque la Corte Penal Internacional ha llevado adelante casos contra presidentes que tomaron decisiones que terminaron en genocidios o matanzas, pero también ha llevado casos y los ha declarado culpables contra una persona que era la que se encargaba de guardar la entrada, el portero de un campo donde había prisioneros de guerra donde se produjo una matanza. Y esta persona que era la encargada de la puerta tuvo que ver directamente con la matanza. Permitió el ingreso intencionalmente de las personas que produjeron la matanza. La Corte Penal Internacional ha condenado al dueño de una radio porque se usó su radio para emitir mensajes de contenido racista y llamar a matar gente, en el marco del genocidio en Ruanda. Es decir, acá, ahora estamos hablando de individuos que da igual que sean presidentes, que cuiden la puerta de un campo de prisioneros de guerra, o que sean los dueños de una radio. Acá la responsabilidad es individual, está limitada a un campo muy pequeño, que es el de los crímenes más graves que puede haber, pero ya existe la responsabilidad del individuo. Quisiera ahora contestar las preguntas que me había hecho Eva, ¿no? Al comienzo, espero que todavía esté porque no la veo. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Ah, tenía miedo que justo te hubiésemos perdido. ¿Querés? Para los que llegaron más tarde, ¿querés recordar cuáles eran las preguntas, por favor? Si las tenés ahí a mano. Ahí te vemos. Profesor, se me corta la...
Se me corta la llamada y vuelve a entrar. No, está bien, con eso no hay problema, pero decía, si podés, para los que entraron más tarde, repetir cuáles eran las preguntas que habíamos dejado pendientes en este momento. No se escucha. Lo que dijo el profesor Sura es que si podés repetir para los que entraron más tarde las 2 preguntas que le habías hecho al comienzo de clase. Ah, sí, sí. Yo pregunté sobre la reparación, porque decía que si un individuo es afectado por un Estado, reclama dentro de los órganos internos pertenecientes al Estado que lo dañó, pero que si llega al ámbito internacional, la relación es Estado a Estado, y el individuo ya no forma parte. ¿En qué contexto el reclamo del individuo llegaría al ámbito internacional? Bien, espero que me puedan escuchar. Entramos en este tema a una institución propia del derecho internacional, una institución técnica propia del derecho internacional, que es la protección diplomática. La protección diplomática no tiene nada que ver con embajadas ni con consulados. La protección diplomática es una institución que autoriza al Estado a proteger a las personas o a los bienes de esas personas que son ciudadanos de un Estado y que se encuentran en otro país. Es protección de bienes y personas de los propios ciudadanos que están en otro país. Si se produjese un ilícito internacional que viola los derechos de las personas o que las afecta en sus bienes en otros países, esta persona puede reclamar ante el Estado que le produjo el daño. Supongamos, un Estado decide, sin justificación alguna, expropiar los bienes de un ciudadano de otro país, en su territorio. Se los queda. Esta persona puede ir ante los tribunales del país que lo expropió para reclamar ante la violación de un derecho. Y debe hacerlo. Pero puede pasar que esta persona haga todo el recorrido por el sistema judicial de ese país que violó su derecho, llegue hasta el tribunal de máxima instancia y no le den una respuesta que esta persona considera satisfactoria. En ese caso puede ejercerse la protección diplomática. ¿Qué es lo que hace esta persona? Esta persona se dirige a su propio Estado. En términos operativos lo que hace es, hay una división jurídica en la Cancillería Argentina, se pone en contacto con la división jurídica de la Cancillería Argentina. Y les cuenta qué es lo que pasó, y qué recorrido judicial hizo en el otro país, qué derecho entiende que se le está violando, quién lo violó, por qué. Hay una serie de requisitos formales de lo que tiene que estar en su demanda, y el Estado recibe la demanda de su propio ciudadano ante la falta de respuesta por parte de otro Estado. En ese momento puede poner en ejercicio la protección diplomática. ¿Qué significa? Que el Estado puede reclamar como si fuese un daño que se ha cometido al propio Estado el que se cometió contra su ciudadano, o contra los bienes de su ciudadano. Se ha ofendido un Estado, el que expropió, ha ofendido al propio Estado del cual el ciudadano es justamente ciudadano. Digo. Ha dejado de ser una relación entre un Estado y el individuo y pasa a ser una relación entre dos Estados. Y acá se abre la posibilidad, toda la posibilidad del juego de responsabilidades internacionales. Pueden los Estados negociar para buscar una solución, hipotéticamente se puede llevar ante algún sistema de solución de controversias, de los que ustedes ya conocen porque los vimos cuando vimos el principio de solución pacífica, un tribunal arbitral, un mediador. Ya pasa a ser una relación estable entre Estado a Estado buscando una solución a un problema. Ahora, esa relación es efectivamente, insisto, entre dos Estados. El individuo quedó fuera de la relación. ¿Qué significa esto de que el individuo haya quedado fuera de la relación? Primero, que el Estado del cual ese individuo es ciudadano, aun cuando recibe el reclamo de su ciudadano,
puede decidir si va a llevar el reclamo internacionalmente o si decide no llevarlo. ¿Qué reglas hay para que el Estado decida o no llevar un caso internacionalmente? Simplemente la voluntad y la conveniencia de cada Estado. Si el Estado del cual es ciudadano, el individuo que se ve afectado en sus derechos, entiende que no le conviene reclamar porque va a perjudicar una relación que tiene con el otro Estado que es amigo, o porque está negociando un tratado internacional importante y no quiere generar ruidos en la negociación, probablemente no actúe y no pasa nada, no hay obligación del Estado de ejercer la protección diplomática. Tiene el derecho de ejercer la protección diplomática, pero no la obligación. Otra consecuencia es que si el Estado decide ejercer la protección diplomática, va a ser el Estado el que negocie el tipo de reparación. ¿Cuánto va a aceptar de dinero, por ejemplo? No lo va a decir el individuo, lo va a decidir el Estado. Y no solo eso, si la reparación se hace efectiva, la reparación se la va a pagar un Estado al otro Estado. Y esto significa que el Estado que la recibe una reparación que le es propia, con lo cual puede decidir dársela al individuo o puede decidir no dársela al individuo. Y en ese caso, el Estado ganó el reclamo que se inició en el individuo, pero el individuo se quedó sin ningún tipo de retribución. Más que la moral de decir, bueno, yo tenía razón. La relación es siempre bilateral, es siempre de Estado a Estado y cada Estado mantiene la libertad de manejarse con el otro como quiera. Entonces, lo que habilita la protección diplomática es el derecho de ejercer acciones en nombre de los propios ciudadanos para proteger a los propios ciudadanos o a sus bienes que están en otro Estado, pero de ninguna manera obliga al Estado a tener que actuar. Y cuando actúan lo hace en nombre propio, no en nombre del ciudadano que se vio afectado. ¿Queda más claro, Eva? Perdón, pero... Sí, queda claro, pero ¿no es un poco contradictorio que se llame protección diplomática, siendo que en sí al individuo no se lo protege? Porque en caso del beneficio que se saque, si gana o no, es para el Estado, no para el individuo. No es contradictorio porque el orden internacional se crea desde el inicio, desde el derecho clásico, sobre la base de la soberanía de los Estados como un elemento central. Entonces, el Estado asume esa protección en nombre propio, no en nombre del individuo, y luego en su derecho interno el Estado podrá regular si el Estado está obligado a llevar un reclamo que le llega, si llevado ese reclamo y ganado el Estado está obligado a resarcir al individuo o no, y eso ya es campo del derecho interno. Eso es cómo el Estado organiza internamente sus leyes y no es cuestión del derecho internacional. El derecho internacional no le preocupa que el individuo sea resarcido. Le preocupa que no se produzcan daños contra un Estado, ni siquiera en la persona y en los bienes de un ciudadano de ese Estado por parte de otro. Vamos a ver a lo largo de la cursada que hay muchas de estas tensiones en el derecho internacional, muchísimas. Esta es la primera que nos encontramos. Y hay otras que son muchísimo más graves, porque, un ejemplo, ¿qué pasa si el daño que se produjo es una violación de derechos humanos? ¿Vamos a dejar a la víctima de una violación de derechos humanos sin reparación? Bueno, ya vamos a ver cómo funciona esta misma lógica en el campo de los derechos humanos, que tiene algunas diferencias, pero también nos va a introducir a serias tensiones en cuanto a las soluciones que puede efectivamente proponer el derecho internacional. Porque aquí hay otra cosa, no se olviden que el derecho internacional es lo que los estados quieren que sea. No hay nada que impida que los estados puedan firmar un tratado por el cual se autorice al individuo a participar directamente en las reclamaciones. Pueden hacerlo, y de hecho un estado puede decidirlo por su ley interna. Pero los estados no quieren abrir esta puerta. El gran problema del derecho internacional es que no se puede convertir en norma internacional nada de lo que los estados no estén seguros. Y los estados son en este sentido muy cobardes.
tienen mucho miedo antes de abrir cada puerta, se toman mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para ver, y ante la inseguridad la dejan cerrada. Están absolutamente seguros de que en principio no les va a producir ningún potencial daño, dejan la puerta cerrada y no la abren. Y con esto vamos a tropezar un montón de veces a lo largo de nuestra curso. ¿Preguntas, comentarios sobre lo que venimos hablando hasta ahora? ¿Vos tenés algo, Celi, que haya aparecido en el chat? No, en el chat no hay nada. Bien. ¿Me escucha? Yo tengo una pregunta. Sí, En adelante, realidad, Carla. sí. Dos. Hola. Yo quería saber en qué influye el cambio de la supresión que se hizo respecto de la figura de crimen internacional que se tomó en el primer proyecto, y en el artículo 40 del segundo proyecto lo suprimieron por violación grave. ¿En qué influye ese cambio y si lógicamente es peor o mejor? Y después, la segunda pregunta tiene que ver con el proyecto sobre prevención de daños transfronterizos como resultado de actividades peligrosas, que si bien no es una convención, en el artículo 19 permitía que las partes pudiesen elegir los medios para resolver las controversias, y pienso, en ese caso, ¿no entra en una contradicción con el orden público interno el que puedan elegir? No sé si está bien. Vamos por las dos, a intentar responder las dos. Empiezo por esta última. El proyecto que estás mencionando funciona en el mismo valor que los proyectos de artículos. Son recomendaciones que surgen del trabajo de la comisión. En este caso, recomendaciones sobre cómo se debe actuar cuando se produce efectivamente un daño en el marco de la responsabilidad objetiva. ¿Qué es lo que un Estado debe hacer y cómo debe reaccionar cuando se produce el daño por una actividad ultra peligrosa? Lo que puede haber en estos casos es la necesidad de encontrar una solución a una controversia en los estados respecto de la extensión del daño, respecto si uno de los estados, si el estado que sufre, tiene o no incidencia en que se haya producido el daño. Es decir, primero que tiene que hacer el estado que es responsable por la actividad donde se lleva a cabo la actividad ultra peligrosa, es indemnizar. Pero eso nos cierra la puerta a que puedan generarse a partir de ahí una serie de controversias que, depende de cómo se resuelvan, pueden derivar en que haya que devolver parte de la indemnización, pueden derivar en que la indemnización crezca. Para resolver ese tipo de controversias se habilita, en general, una serie de sistemas de solución de controversias que son más o menos los mismos que veíamos que están habilitados por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. No hay problema con el régimen interno, porque eso va a obligar a los estados en tanto y en cuanto no hayan aceptado por tratados internacionales. Tienen que firmar un tratado internacional que establezca el régimen de responsabilidad objetiva, y ese tratado va a establecer el régimen de resarcimiento, siguiendo o no esas recomendaciones que hace la Comisión de Derecho Internacional. Es decir, esas recomendaciones son fundamentalmente recomendaciones para que tengan en cuenta los estados cuando firman tratados en los que establecen regímenes de responsabilidad objetiva. Les piden, si vas a hacer un tratado en el que se incluya una figura de responsabilidad objetiva, usa estos artículos como base. Entonces, si el Estado los toma, decide tomarlos, usarlos como base y obligarse por un tratado de acuerdo a esos artículos, no hay conflicto alguno con el orden interno. Y la primera pregunta que me habías hecho era... La supresión del crimen internacional por violación grave. O sea, ¿en qué influía o en qué cambiaba? No hay gran cambio. Vamos para los que no sepan exactamente de qué se trata. En el primer proyecto de artículos, ese que tuvo que volver a estudio de la Comisión de Derecho Internacional, se incluye la figura del crimen internacional. El crimen internacional se daba por la violación de normas especialmente sensibles, especialmente importantes para la sociedad internacional en su conjunto.
Piense que todavía faltaban muchísimos años siquiera para que se discute el Tribunal Penal Internacional. No se está hablando de que el crimen lo cometa un individuo, cuidado porque eso es un error que muchas veces aparece. El crimen internacional lo cometía el Estado. Se crea la categoría de crimen para identificar aquellas violaciones a el derecho internacional que cometen los estados y que son especialmente graves. Por ejemplo, otra vez lo que termina siendo luego la Convención sobre el Genocidio, violar esa convención es especialmente grave, las violaciones a los derechos humanos básicos, las violaciones a la obligación de no contaminar el alta mar, esas eran violaciones que eran tenidas como especialmente graves porque afectaban no solo a un país, sino a toda la sociedad internacional en caso de ocurrir. Cuando los estados ven el primer proyecto, lo que más rechazo causó de todo lo que estaba proponiendo era la idea de que hubiera un crimen. ¿Por qué? Porque si a los estados no les gusta quedar expuestos como violadores del derecho internacional, mucho menos les gustaba la etiqueta de criminal internacional. Y el crimen internacional van a plantear en realidad que la existencia del término crimen internacional llevaba al régimen de responsabilidad, lo acercaba a una pretendida responsabilidad de bases penales. Y entonces todos los estados más poderosos, todos en conjunto, se opusieron a la idea de que se reconociera la existencia de la categoría de crimen internacional para las violaciones del derecho internacional más graves. Cuando vuelve el proyecto a la comisión se ve obligada a retirar la idea de crimen internacional para poder avanzar, pero no lo retira del todo. Lo que decide es crear otra categoría que se llama violaciones especialmente graves, es decir, lo que el crimen era, simplemente le saca la etiqueta. Y crea la categoría de violaciones especialmente graves. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro en cuanto al régimen que se establece? Absolutamente ninguna. Lo que nos muestra a las claras que el problema no estaba en el régimen, sino que el problema estaba en la etiqueta. Los estados estaban dispuestos a que haya un régimen especial, un régimen agravado de responsabilidad para el caso de que se cometieran violaciones contra normas que son especialmente importantes para la sociedad internacional. Pero ninguno estaba dispuesto a que se usara la etiqueta de crimen. Incluso la idea de delitos especialmente graves fue una de las que más rechazo generó del segundo proyecto de artículo. Y es una de las razones por las cuales se decidió no llevarlo al proceso para convertirlo en convención. Porque no había forma de hacer pasar esa idea, pero al mismo tiempo había estados que no estaban dispuestos a moverse hacia atrás de esa idea. Era una línea roja que no había cómo resolver. Entonces, en cuanto al régimen, no hubo modificación. Se trató simplemente de una modificación de tipo nominal, que es lo que algunos países, los más poderosos, estaban buscando. Ahí tienen cómo importan, eso es un buen ejemplo de cómo importan las palabras en el derecho internacional. Cuánto le importan a los estados las palabras en el derecho internacional, porque fíjense que si un estado se planta y considera que esto es un elemento fundamental por el cual no se puede aceptar, en algún espacio uno puede decir, bueno, ese estado está entendiendo que podría llegar a ser necesario incurrir en eso. Si yo tengo completamente claro que ese es un tema, hay una línea ahí que yo no voy a pasar, ponele crimen, ponele Margarita, me da exactamente igual, no tiene que ver conmigo ni con mi historia, pero los estados ni siquiera querían dejar abierto ese riesgo de ser etiquetados como criminales internacionales. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces no los voy a tener más porque ya tuvieron, además de esta clase de, entre comillas, de hora y media. ¿Feli quería decir algo? ¿Me pareció o no? ¿Y si te escuchamos bien? No, que si querías decir algo en particular. Porque la última parte te perdimos. No, no. No, estamos mal hoy con internet, aparentemente. Está bien. Sí, pero bueno.
no nos está ayudando mucho. Laura, no sé si estás todavía conectada por ahí o si ya te llevaron tus niños y tus obligaciones maternales, pero si estás ahí, no sé si hay algo que quieras comentar Acá, antes de que no, cerremos. acá estoy. Acá estoy. No, muy bien. Interrumpí un momento y ya estoy de regreso. Bien. Entonces, dejamos cerrado con esto el tema responsabilidad internacional. Queda claro que el lunes se van a encontrar con un parcial para resolver de manera domiciliaria. El lunes también voy a subir otro material, se los aclaro, pues se van a encontrar con las dos cosas. Vamos a subir un material, pero sobre Naciones Unidas, que es un tema tranquilito, que vamos a poder trabajar el miércoles. No les voy a preparar pastillas sobre el tema Naciones Unidas, porque no lo amerita. Lo juntamos el miércoles que viene acá y ahí hablamos sobre las Naciones Unidas. Concéntrense la semana que viene fundamentalmente en el ejercicio de resolver el parcial domiciliario. Aprovechen estos últimos días que quedan hasta el domingo para pegarle una lectura más al material que ya tienen, en el caso de que aparezcan dudas, poder dejárnoslas en la plataforma y las contestamos. Y creo que eso es todo por ahora. Así que si no tienen más preguntas o observaciones, nos estamos viendo de vuelta en una semana por acá mismo y esperemos que con menos problemas de conexión a internet. ¿Estamos? Perfecto. En el chat no hay ninguna pregunta por el momento y sí, es muy importante que si tienen alguna duda nos escriban hasta el domingo porque realmente la semana que viene no vamos a contestar. Bien, gracias a todos y todas los que se conectaron. Gracias por apoyarnos a pesar de las dificultades técnicas. Vamos entre todos intentando resolverlas. Esperemos que esto vaya mejorando. Ojalá nos podamos ver cara a cara pronto. Yo les aseguro que tengo muchas ganas. Y por favor, sigan cuidándose. Cuiden a la gente que quieren y dejen que la gente que los quiere a ustedes los quiere también, que las tres cosas son importantes. Nos vemos en una semana.